Primero, señalar que esta decisión de suspender la aplicación del estatuto parlamentario no fue unánime y que creo que es importante que se sepa que algunos grupos políticos, en particular el Nuevo Perú, del cual yo soy parte, el día en el que se pretendió aprobar esto, hicimos la denuncia en el Pleno. Este fue uno de esos días en los cuales la presidencia del Congreso, y como suele ocurrir con el fujimorismo, decidieron que no se debatía, para que entendamos lo grave que es cuando de pronto se decide no debatir. Dijeron que era un tema que venía de acuerdo de Junta de Portavoces, que era una resolución legislativa menor, que solamente era para agilizar procesos administrativos por parte de la mesa directiva y que eso tenía que pasar rápidamente. Pero hubo una Junta de Portavoces entonces. Hubo una Junta de Portavoces, esa Junta de Portavoces discute la posibilidad de un texto para mejoras en el procedimiento administrativo, que está dentro del artículo 1 de esa resolución pero entonces legislativa. Sí están al tanto las bancadas. Sin embargo, bueno, mi vocero no estaba en ese momento, pero más allá del tema, se mete una disposición complementaria, no solo ese artículo 1, sino se pone una disposición complementaria que dice queda suspendida la aplicación del estatuto parlamentario. Y entonces eso que nos llega en el momento de la discusión, más allá incluso, Augusto, imagínate tú, si yo soy una bancada de 10, o tengo una bancada de 20, una de 25, y una persona eventualmente que va a la Junta de Portavoces toma una decisión, no necesariamente eso hace que todos estemos absolutamente de acuerdo, o que esa persona haya, por ejemplo, no podido revisar a profundidad un tema. Por eso es importante que más allá de que tengan acuerdo en portavoces, sea un tema que se pueda debatir en el Pleno, porque para algo tiene 130 congresistas y no 5 que son los que se sientan en portavoces, ¿no? Ya, usted pide debatir. ¿Y qué pasa? No nos dejan ¿Qué debatir dice la presidencia? y la presidencia lo que dice es no, eso ya tiene consenso, esto va al voto, comenzamos a hacer chongo nosotros en la sesión misma, fuerzan el voto, los del Frente Amplio no votan en ese momento porque no entendían qué estaba pasando, nosotros les explicamos en la precariedad en la que se pudo explicar en ese momento, y el congresista Lescano, que vota en contra con nosotros, el Frente Amplio vota en contra con nosotros, y ahí eso es todo lo que pudimos tener como resistencia. Ese día salimos en conferencia de prensa, Augusto. Yo he hablado con representantes de este canal, por ejemplo, con Jimmy, si no me equivoco, es quien estaría en ese momento cubriendo, o Lourdes, no sé quién, y les hemos dicho, lo que se acaba de aprobar el día de hoy es suspender el estatuto. Van a poder hacer lo que les dé la gana con los procesos de contratación. Eso lo alertamos en enero, cuando finalmente nosotros planteamos este tema. Una segunda cosa que sí me gustaría denunciar... Claro, pero desde enero hasta la fecha vamos al Sí. detalle, que es el trasfondo de esta denuncia. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que ahí ya tú tienes, incluso mira tu propio reportaje, ni siquiera el oficial mayor está enterado. Entonces, si tú pones... Pobre Chevasco, o sea, ¿no? tú pones un proceso de contratación, ¿no es cierto?, que ya no está pasando por los filtros y los mecanismos regulares que tenía el estatuto. Tú tienes, si quieres, un aparato inmenso, sin controles, donde incluso tú tenías el día de ayer, de manera, la verdad, bastante vergonzante, que ni siquiera el oficial mayor estaba enterado de las contrataciones que Llovera, si no me equivoco, era quien estaba presentando como denuncia, ¿no? Sí, claro, no estaba Ahí así. hay que añadir una cosa, y esto es grave. Nuestro vocero, Alberto Quintanilla, el 14 de mayo, formalmente, le pide a Chevasco todos los acuerdos de la mesa directiva del Parlamento. Porque nosotros ya habíamos recibido en mayo una especie de denuncia de parte de algunas personas que eran parte del equipo de trabajadores del Parlamento, que nos estaban diciendo que se estaban haciendo contrataciones irregulares. Nos contestaron diciendo que ese pedido de información que se da al oficial mayor, que no tendría por qué no ir al oficial mayor, esto es un trámite puramente administrativo, había pasado a consulta a la mesa directiva, es decir, se iba a consultar a la mesa directiva si nos podían dar la información. El 25 de mayo, Alberto Quintanilla, nuestro vocero, vuelve a mandar una comunicación exigiéndole ya directamente al presidente del Congreso, al señor Galarreta, que nos dé la información de todos los acuerdos tomados en la mesa directiva, 25 de mayo, y hasta ahora siguen sin darnos la información. Bueno, ya sabemos por qué, ¿no? La transparencia no es una de las características de Fuerza Popular, digamos. Bueno, pero ahí tenemos temas de fondo, ¿no? Una es que hay que seguir exigiendo la información, que quede claro que hay distintos grupos políticos que estamos peleando ese tema. Pero la segunda es que si no se lo dan a un congresista de la República vamos que a lo exigirlo solicita... y lo vamos a plantear, pero ¿Qué eso cosa nos es dice parte del eso? problema que tenemos, pues, Augusto. O sea, y es parte del problema de que no tengamos, como se ha dicho además, por ejemplo, una autoridad de transparencia que pueda realmente mandatar a las distintas entidades a que tiene que entregar sí o sí la información. O sea, acá tenemos un problema de fondo. ¿Cuánto más le cuesta al Perú estas contrataciones? Son cientos de trabajadores que al parecer han sido aumentados. La justificación de Galarreta es
que van a están reestructurando el dejar, presupuesto, ¿no? claro, van a dejar a un representante del parlamentario en la región siempre, y ese es un costo que tiene que asumir Ya, pero el Congreso. esos son 130. O sea, tú estás hablando de 750 trabajadores. Tú puedes, en la discusión de que tengas por lo menos uno más en los territorios y que puedan hacer control territorial, tú dirías, bueno, son 130 más, pero no son 750 más. La pregunta sería, ¿dónde están los, digamos, 720, los 620 más que no están dentro de esos 130? ¿No es cierto? ¿Para qué son? O Están sea, en el Twitter. digamos, Están en el Twitter bombardeando del problema los troles. No, que tenemos, ¿no? No, si fuera de broma, son 190 personas que se han detectado que trabajan en el área de prensa, y hay decenas que trabajan en redes y no sabemos bien qué hacen. ¿Quién fiscaliza todo esto? Ahí tenemos un punto, y es que nuevamente se ha planteado, se supone que hay un órgano de control como en cualquier tipo, un área de auditoría como en cualquier tipo de entidad pública, pero en la última ley que se aprobó, que muchos de los temas que salieron con crítica es que se había logrado en la reforma de Contraloría que el Contralor sea el que nombre a las cabezas de los órganos de control, Congreso, ¿no? salvo en el Congreso. Entonces yo le digo al señor Galarreta, a los colegas de Fuerza Popular, que este es el momento de tomar una decisión. El Nuevo Perú ha presentado el proyecto de ley 2639 para que podamos formalmente sumarnos a que el Parlamento también tenga un órgano de control nombrado por el Contralor. Ojalá que este escándalo, que es un escándalo que la verdad hace que ya incluso la gente salga a las calles Claro, a decir que perjudican a simplemente todos no los se va más, representantes, ¿no? es que es entendible, Augusto. O sea, el otro día me decían a mí, bueno, Marisa, pero ustedes, digo, bueno, mira, yo tengo que entender que también cargo con los pasivos. Y somos un colegiado de 130 que está cometiendo un conjunto de errores. Y entonces, creo que hay cosas concretas que se pueden hacer. Una, por lo menos mostrar que nosotros no formamos parte de esa farsa, y dijimos claramente que la modificación de ese estatuto abría la puerta a que hagan esta barbaridad. Dicho y hecho, han hecho la barbaridad. Que nosotros hemos presentado un proyecto para corregir lo que fue un error, que era sacar al Congreso el nombramiento que debía ser el Contralor, y que ahora lo estamos planteando. Y una cosa más, es que hay que decirle a Fuerza Popular que no puede estar más en la mesa directiva. Es evidente que la ya están buscando el sucesor de Galarreta, no lo van a soltar. La concentración del poder, Augusto, y yo creo que eso ha ido mostrándose. Ya no se trata solamente de si lo quieren soltar o no, se trata de si van a tener la legitimidad para hacerlo. Y ojalá los grupos políticos como el Partido Aprista o Alianza para el Progreso esta vez no se sumen a una mesa de Fuerza Popular, sino que por lo menos quede claro que todas las fuerzas políticas que no somos Fuerza Popular estamos dispuestos a plantearnos como una alternativa de gestión dentro del Parlamento, ¿no? Sería saludable, ¿no? Pero el poder también ciega, y eso es, yo creo que un poco por lo que está pasando ahora Fuerza Popular, que no quieren darse cuenta de que esto ya está teniendo un impacto en toda la representación nacional. Y eso es peligroso para la democracia en sí. No, es peligrosísimo, Augusto. Es peligrosísimo porque la gente tiene la sensación de que ahí lo que se está haciendo es festinando trámites y generando beneficios para amiguitos o amigotes, y que no estamos haciendo las cosas que hay que hacer. Pero es que son aportantes al partido de Fuerza Popular. Si son aportantes al partido de Fuerza Popular, yo no puedo sacarle Augusto, la vuelta a las normas para darle un trabajo remunerado y con contrato indefinido a quien no le corresponde. Si los aportantes hubieran sido personas a las que les correspondía, no habría mayor problema. El problema que hay es que estás teniendo gente a la que están contratando, ¿cómo? Violando el estatuto, dándole la vuelta a la norma, incumpliendo procedimientos que con mucho trabajo se lograron implementar en el Parlamento. Y entonces, ¿qué tenemos? A la gente que está fastidiada de que hoy día estemos, por ejemplo, discutiendo sobre esto, en lugar de estar el Sindicato de Trabajadores está bastante afectado, porque no solamente tiene que ver con esto que es la contratación, sino que hubo una primera modificación al inicio del año que tenía que ver con los requisitos para los grados superiores dentro de la propia administración. Y eso lo que hacía era impedir que quienes, yo creo que justamente estaban trabajando por una carrera dentro del Parlamento, ahora sentían que los grados superiores otra vez quedaban a libre albedrío de la mesa directiva, ¿no? Vamos a las gestiones que usted está promoviendo para proteger a las mujeres de este preocupante aumento de casos de feminicidio. Hemos visto un caso muy reciente de un sujeto que quiso imitar al agresor de Ivy Ágreda y roció de gasolina a una mujer que había maltratado físicamente. De verdad ya la situación es crítica, ha despertado toda clase de alertas en el gobierno, que claro, siempre es insuficiente, pero lo que queremos saber es concretamente qué es lo que tenemos que hacer, y más precisamente desde su fuero, qué es lo que está contemplando
para poder contribuir a proteger a las mujeres en nuestro país? A ver, hay que empezar diciendo que tenemos una buena ley, que es la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del núcleo familiar, que es una norma que ya existe en el Perú, pero que tiene problemas de implementación, que tiene problemas presupuestales, que todo el tiempo andamos nosotros exigiendo que se den, y que tiene problemas para la propia administración. El propio presidente del Poder Judicial, el señor Duberlí, en más de una oportunidad ha dicho que tiene límites para la implementación de la norma. Existen comisiones especiales dentro del Poder Judicial para poder implementar esta propia norma, pero requieren presupuesto, requieren capacitación y requieren terminar de incorporar el famoso enfoque de género, perdóname Augusto, No, claro, que es un no, eso enfoque es clave, al que algunos le han declarado la guerra y que no tiene ningún sentido, que tenemos que más bien hacer que los operadores de justicia interioricen este enfoque en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la policía. Pero hemos centrado mucho la atención en la parte punitiva, es decir, en la sanción. En la parte en la cual nosotros metemos a la cárcel al delincuente, claro, pero o eso ya es exigimos a la demasiado policía. tarde, ya cometió ¿Pero qué el pasa crimen. antes? Exactamente. ¿Qué cosa hacemos cuando una mujer como Avi, Augusto, estaba viviendo lo que, por ejemplo, una periodista de ustedes también ha vivido Sí, claro. hace relativamente poco, y es que Melissa de Pesquera. pronto, exacto, tú tienes un acosador. Avi tenía un acosador. Ese señor la acosaba en el trabajo, le mandaba regalitos, le mandaba cosas. Acuérdense la primera declaración Pero no del hay sujeto. ninguna ley El sujeto para proteger a las mujeres del acoso. No pueden hacer nada exacto, las entonces, autoridades. el sujeto sale y dice que él sentía que ella lo estaba maltratando porque él le daba cosas bonitas y ella no le hacía caso. Oiga, perdóneme, si tú le quieres pretender dar algo a una mujer y la mujer te dice que no, es no. Y entonces no tienes por qué pretender acosar y ponerte encima. Hoy, si tú quieres algún tipo de garantía, Augusto, tienes que dártela un juez en un proceso regular. Hemos visto un caso de verdad asombroso, que es el caso de un sujeto que asesina a una mujer y las garantías llegan a la comisaría del 10 de octubre Después cuando de ella que ya está ella muerta. estaba muerta. O el Ese es el sistema, O pues. el caso del sujeto que estuvo detenido durante 1 año y medio, ¿no es cierto?, en la parte preparatoria, no terminaron de hacer la... Los fiscales pueden detener al agresor y luego hay un plazo en el cual el fiscal tiene que presentar formalmente la demanda. Si pasa el plazo y el fiscal no presenta la demanda, como Tiene lo que quedar vimos en libre. los de Humala, Sí, claro. Heredia, no sé qué, los tienen que soltar, digamos, ¿no? Entonces los sueltan sin cautelar de por medio. El señor fue y mató a la mujer. Y luego se mató él. Porque en realidad lo que quería era matarla. Porque en realidad lo que tenía era una obsesión con asesinar a esa mujer sobre la que él creía tenía poder. ¿Y cómo ¿Qué cambiarlo del presentamos? acoso? Nosotros estamos presentando el proyecto de ley que es el 2845 y yo le pido a la congresista Chacón, que ya nos prometió que esta semana se va a discutir, y que tiene 2 cosas. Uno es que el acoso sea un delito, que hoy no es. Ojo, el acoso sentido así como este procedimiento no es. Pero aparte hemos presentado nosotros lo que se llaman medidas que sean de seguridad para la víctima a través de un juez de paz. En todos los distritos van a encontrar ustedes un juez de paz, en todo el país. Es la instancia menor, que no forma parte, si quieres, del sistema de los jueces en el proceso penal, sino que resuelve cosas básicas, simples. Entonces, ¿qué cosa es lo que puede hacer un juez de paz desde esta perspectiva? El juez de paz puede determinar, por ejemplo, que un acosador tenga prohibido mandar mensajes, tenga prohibido acercarse al centro laboral, tenga prohibido acercarse al centro de estudios, tenga prohibido acercarse a la casa, y si finalmente, a pesar de estas restricciones, el agresor se acerca, en ese momento ya no hay que esperar todo lo complejo que tiene el proceso judicial regular, hay un incumplimiento de mandato judicial y por tanto se le detiene. Entonces tú tienes al fin a una mujer que está sufriendo esto, también podría ser un hombre, pero normalmente son las mujeres, que pueda tener un mecanismo en un juez de paz simple para permitir que, sin tener que esperar a que se abra el proceso judicial, a que el fiscal acuse, que eso es algo que demora muchísimo, pueda tener una medida cautelar. Entonces sí se dan, en este caso, las garantías del caso. En este caso, y si se incumple, ya tiene un agravante fundamento para poder Exactamente. proceder a Sí. una medida restrictiva mayor, que es la detención, y ya con más cuidado Son revisar si el caso representa un peligro mayor para Sí. la mujer. Y ¿no? además se plantea sumarísimo, es decir, tú vas al pedir audiencia del juez de paz y se tiene que resolver en la primera audiencia, es decir, no hay postergaciones de nada y la policía tiene la obligación de llevar al sujeto a la audiencia Pero resultados, para la ¿cuándo presentación. hay, congresista? Bueno, O sea, estamos, porque lo que vemos como es te que digo, esto siempre nosotros... se dan estos casos lamentables, vemos que mueren más mujeres, nos indignamos todos y al final no hay resultados. Esto ha sido presentado, el primer proyecto de acoso, que es el que hemos presentado desde Nuevo Perú, desde mi despacho, se ha presentado hace ya casi un mes.
La presidenta de la Comisión de la Mujer se ha comprometido a llevar adelante el tema de acoso. ¿Cuándo podría aprobarse esta norma o entrar al Pleno a debatirse? Si la Comisión de la Mujer aprueba esta semana un predictamen sobre la posibilidad de tipificar el tema de acoso y tener las medidas cautelares a través del juez de paz, que es lo que más nos preocupa a nosotros, porque eso realmente ayudaría a que sin la parte penal, la mujer pueda tener formalmente un tipo de barrera frente al agresor, ¿no es cierto? Y que tenga algún tipo de seguridad que el propio sistema le esté otorgando. Si es que esto se aprobara en la comisión esta semana, podríamos la siguiente semana estar aprobándolo en el Pleno. Ojalá podamos hacerlo. La Comisión de la Mujer nos tienen que convocar esta semana, espero que el martes o miércoles nos estén convocando. Perfecto, sale de la comisión y debe esperar una semana para el Pleno, la próxima semana. Pero ¿y no pueden acelerar también los procesos? Sí, claro, si fuera por mí, Augusto, que quiere así que como diga, ya se habría la contratación aprobado de los amigos, pues, así ¿por qué como no aceleran los trámites para proteger a las ni mujeres? Ni siquiera hacen trámite de comisión, pero por lo menos nosotros estamos peleando para que sea de manera correcta y que de esta manera entre a comisión y entre al Pleno. Ojalá podamos hacerlo, porque incluso el Ejecutivo ha dicho que va eventualmente a decir que también quiere legislar sobre ese tipo de materias. Y así el Congreso ni siquiera puede legislar sobre el tema de acoso, ¿para qué está? No tiene ningún sentido. Ojalá realmente seamos conscientes y empujemos a dar señales de que sí sirve el Parlamento para proteger a las mujeres. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido Gracias, Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú. Le agradecemos por haber estado aquí, como siempre, un placer conversar con usted. Hacemos una pausa.